poner un nombre a esta entrevista, pondría historia de vida, historia de un analista de sistemas, como cualquiera de estos chicos adolescentes que eligen esta profesión para vivir y de repente pasa algo y cambia la vida. Cambia la vida de una manera increíble y invitamos a Enrique Burón, que es el que generó este cambio y que nos sorprendió a nosotros en sus charlas por algo muy hermoso que es la biología total de los seres vivientes. De eso y algo más vamos a hablar. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido al programa, gracias por estar. Bueno, ¿cómo elegiste tu carrera? Vamos a empezar de cuando eras adolescente. ¿Te gustaba la tecnología? No sé. Nada que ver. No, bueno, en esa época de adolescente no había tal tecnología, sí. ¿no? Lo que sucedió es que, bueno, un día un poco hay que estudiar, y en las carreras que había que estudiar, bueno, lo que más me acercaba era mi funcionamiento cerebral. Siempre fui una persona extremadamente lógica y bueno, apareció esto de la computación, de análisis de sistema, y me sentí muy cómodo en ello, a pesar de que trabajé muy poco de ello, ¿no? Pero sí comprendí muy bien el funcionamiento y lo podía aplicar. ¿Esto fue acá en Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires. Ajá. Pero vos sos de origen francés. Mis padres son franceses, yo nací acá. Ajá. Yo nací acá. ¿Y cuándo te conectaste con la biología total? Bueno, con la biología total me conecté en Canadá. Ajá. Yo desarrollé mi actividad de todos los días, digamos, para mantener a la familia en el negocio marítimo después de haber sido bancario. Y estando allá en Canadá, un aviso en el diario daba avisaba de unas conferencias acerca de terapias de regresión. Ajá. Fui y enseguida hice el curso. Me enamoré enseguida hice el curso. Y en el curso comencé a encontrar información respecto a Claude Sabat y la biología total, y un día se hacía una conferencia a 2 cuadras de donde yo trabajaba y fui. Y ahí fue, sí, amor a primera vista directamente. Dije, este es el fin de un proceso y es el principio de otro, y todo se acomodó para que yo hiciera lo que hago. Ahora, desde este concepto mental lógico de 1 más 1, 2, irte a descubrir, mejor dicho, a un proceso de vidas anteriores, de una historia genética que la tenemos incorporadas en nuestro ADN, ¿no te cambió la vida radicalmente? No, eso es un poco en la formación de mi familia. Había muchos libros de filósofos, de mucha información más allá de lo que se diría lógico y matemático. Hoy lo comprendo y es absolutamente lógico y matemático. Todo funciona así, pero también al mismo tiempo se puede explicar todo, desde lo más racional, desde lo más cartesiano, hasta lo más espiritual, sin que haya ningún tipo de incongruencia. Ajá. Entonces, para mí no fue un cambio brutal. Yo funcionaba de una manera, pero mis creencias no se contradecían con mi funcionamiento cerebral, por supuesto. Correcto. ¿Cuándo regresás a la Argentina con este conocimiento? En 2007, en abril de 2007, llego aquí. Estando en Canadá yo ya había tratado gente de Buenos Aires vía email. Ajá. Soy el primero que lo hizo y funcionaba, pero era un trabajo extraordinariamente exigente. ¿Cómo quiere decir? A ver, que para que entendamos un poco más. Te escribían un mail, te decían que tenían determinada dolencia, que qué podían hacer, una cosa así. Sí. Ajá. Y yo les hacía preguntas, me devolvían las respuestas y seguíamos así como Es si decir, charláramos. hurgabas y buscabas la historia de la familia para ver dónde se provocó. No necesariamente la historia de la familia, a veces es la historia del individuo. Ajá. Muy a menudo, sí, por supuesto, viene toda la carga de la historia de la familia, pero el individuo la ejecuta. Entonces, el individuo tiene que darle a su cerebro la señal de ejecución. Entonces, vamos a buscar por qué mandó esa
Y en este caso, porque es interesante, un hombre joven, ¿te acordás de algún caso en ese momento? Porque me imagino te habrá sorprendido. Hubo casos muy, muy divertidos, porque incluso hay alguno que lo menciona en el curso, con permiso de la persona. Sí. Es una persona que, bueno, yo estudiaba las enfermedades, viene con un diagnóstico de enfermedad. Y la enfermedad era en respuesta a un estrés. Pero un día viene una persona y me dice, me diagnosticaron estrés. Yo acababa de empezar a estudiar. Y fue bastante cómico porque le digo, bueno, tendremos que empezar a esperar a que se enferme para saber cuál fue el estrés. En mi estudio, por supuesto. Pero no me arredré en eso y fui a buscar. Encontramos lo que llamamos ciclos biológicos celulares memorizados muy precisos. De hecho, el solo nombre de la persona ya me hablaba de lo que era la persona, de cómo funcionaba la persona. Fuimos a buscar ciclos biológicos muy particulares en las historias subidas, las cosas que se le habían presentado cada tanto tiempo, y buscando llegamos a 252 días antes de su nacimiento. Y es una fecha particular, 252 días antes del nacimiento, es unos días después, un par de semanas después y un poquito más de la gestación. Son 18 días, porque 270 días más o menos dura un embarazo. Y a 18 días de nacimiento, lo que normalmente pasa es que la mujer sabe que está embarazada. Entonces el estrés fue ahí, lo encontramos. Esta persona no dormía de noche. Y la historia fue que le pregunté directamente si había habido alguien que se había opuesto o le había dicho a su madre que tenía que abortarla. Y me dice, sí, empezando por mi abuelo y después toda la familia, porque mi madre acababa de dar a luz y tenía miedo de que le pasara algo a ella por quedar tan rápidamente embarazada. ¿Y qué pasó? Le dije, y no, mi madre dijo que este bebé queda pegado a mí. Y esa es la historia de su vida. Va a estar toda su vida pegada a su madre. Y sacrificando hasta su condición femenina. Ahora, qué fuerte esto, ¿no? Porque emocionalmente ningún psicólogo lo puede descubrir. No, sí se puede descubrir aplicando lógica nada más. Claro, pero... El tema, bueno, ella se le despierta la enfermedad cuando muere la madre. Entonces, todos los médicos, el psicólogo le decía, o el psiquiatra, le decía, sí, es porque tiene estrés porque falleció su madre. Sí, ya sé que falleció mi madre, pero ¿por qué tengo el estrés? Ya falleció. Entonces el asunto era ponerle un nombre a ese estrés, reconocer cuál era el nombre de ese estrés. Y fue lo que le dije. Ese estrés significa, mamá está muerta, ahora los demás me pueden matar. Al mes me escribió diciendo, me sacaron todos los remedios, duermo pero perfecto, muchísimas gracias. Ahora, Enrique, es muy fuerte este testimonio porque nos indica que si nosotros sabemos el motivo, la raíz o la situación que provocó esto, inmediatamente se revierte. ¿Qué pasa con un cáncer, por ejemplo? Bueno, el cáncer es exactamente igual, hemos tenido muchísimos casos de cáncer. No quiero crear falsas expectativas, somos seres humanos y podemos fallar. No siempre encontramos, hay muchas sutilezas, pero tenemos casos de cánceres, muchos casos de cánceres que se han remitido sin problema. Cánceres de todo tipo, hasta, no sé, cáncer de mama es muy claro, yo te digo cáncer porque hay como una ola en estos últimos años donde psicólogos y médicos oncólogos están trabajando conjuntamente para encontrar el momento justo que uno se provoca la enfermedad. Entonces, es como más conocido, digamos, que la biología total, pero es tan eficaz lo que hacen tus alumnos o lo que vos enseñás y tan breve esto que a veces te sorprende un poco, ¿no? Es breve un poco por la práctica y no siempre lo logramos, tampoco hay que... Pero sí tenemos un excelente récord. Todo esto no voy a dejar de mencionar al doctor Hammer, que fue realmente el que encontró estas leyes. Contame un poco la historia de Hammer. Bueno, el doctor Hammer... todo empezó con el fallecimiento de su hijo, que fue asesinado. Tanto él como la esposa se enferman y él de un cáncer de testículo, la esposa fallece de un cáncer de ovario, que es el mismo órgano en realidad. Y
Bueno, él está ahora del otro lado de la vereda y empieza a averiguar qué puede haberle pasado a él, una persona muy fuerte, para disparar una enfermedad de ese tipo. Entonces, charlando con gente que tenía su mismo cáncer, descubre las coincidencias y a partir de ahí hace un trabajo gigantesco, hermoso, genial lo que hace. Y descubre leyes naturales tan eficaces, tan permanentes y tan antiguas como la ley de la gravedad. Entonces, sobre eso, él las expone, por supuesto fue muy criticado, hay pensamientos del Dr. Hammer, que yo los he comprobado, son todos correctos, porque si no la gente no se curaría, que irritan a ciertas personas, por supuesto. Claro. ¿El doctor Hammer vive? Sí, el Dr. Hammer vive, sí. Vive. Y está, por supuesto, en Europa dando estos cursos y todo. No sé si está dando cursos en este momento. Esta época. Sé que los estuvo dando durante mucho tiempo. Yo no lo hice el curso con él, lo hice con un alumno de él, Claude Sabat, que desarrolló, además de lo que es la nueva medicina germánica que enseña el Dr. Hammer, desarrolló métodos de descodificación, agregó el conocimiento de la psicogenealogía. Contanos un poco qué es decodificar. Descodificar es comprender el funcionamiento, ya sea biológico o simbólico, de la enfermedad. Muchas veces una enfermedad puede dispararse porque nuestro cerebro pensó algo en un momento de gran estrés. Ese pensamiento ya viene mandado por nuestros rieles familiares, ya tendemos a pensar de esa manera. Entonces, si yo tengo un fuerte estrés y en ese momento no puedo digerir lo que me hacen, el cerebro va a buscar la lógica que necesita para atender un no puedo digerir. Claro. Y la lógica de un no puedo digerir es el estómago. Entonces la respuesta va a ser estomacal. Del mismo modo, me siento mal porque por el dolor que me produce una separación, va a afectar ciertos tejidos que llamamos de la capa ectodérmica, por ejemplo la epidermis. Un eczema habla de un conflicto de separación, simplemente. Cada una de las partes del cuerpo me indican qué tipo de separación y cómo la viví. Porque el cerebro lo único que hace es hablar de esos conflictos a través de lo único que puede manejar nuestras células. Es súper interesante, Enrique, me encanta tenerte, te agradezco muchísimo. Y contanos así muy brevemente estos cursos, estas formaciones que estás dando. ¿Quiénes son las personas que pueden hacerlo? Básicamente yo requiero que sean mayores de edad. Han asistido menores con permiso de sus padres, menores ya grandes. Yo lo doy en un lenguaje muy simple, lo puede entender cualquiera. De hecho, yo sostenía también Claude Sabat que esto debería enseñarse en la secundaria, porque se puede hacer eso, es algo que es vital. No es muy difícil de aprender, no lleva años y años y años, aunque sí lleva años practicarlo y en mejorar, pero claro, sí, para empezar se puede empezar rápido. Y ¿lo dividís en módulos? Sí, lo divido en módulos, son 5 módulos de 2 días cada uno en fin de semana. Y después estamos haciendo otras cosas para ampliar mis cursos. Hay cursos de programación neurolingüística que la da alguien que fue alumna de Claude Sabat también, que utiliza la programación neurolingüística como herramienta de descodificación. Yo uso esencialmente, mi herramienta favorita son los ciclos biológicos celulares memorizados. Claude Bouvier, que lo conoces, su herramienta favorita es la psicogenealogía. Es muy bueno en eso. Y de cualquier manera tenemos que llegamos a la información que se necesita para decodificar una enfermedad. A veces, yo digo de cualquier manera, pero debo reconocer que a veces no alcanza. Muchas veces porque no somos lo suficientemente buenos, otras veces porque la persona sigue necesitando la enfermedad frente a un conflicto. Claro, no quiere, la usa como... No, es inconsciente, no es claro. O le eligió y está de acuerdo. Sí, como yo mi alergia al celular.